Hola, em dic Aleix i això és el projecte Perfils i li faré una entrevista a la Paloma. Hola, ¿qué tal? La primera pregunta és, on vas néixer? Yo he nacido en un pueblecito muy pequeño de Andalucía que se llama Iznájar, pertenece a la provincia de Córdoba. Y bueno, es muy pequeñito, es muy pocos habitantes y tal, pero tiene un encanto muy especial, sobre todo para mí que he nacido allí. Què és el que més t'agrada d'allà? ¿De allá? Bueno, pues es todo el conjunto en sí, porque las raíces, aquello que decimos en donde naces, siempre lo llevas muy dentro, ¿no? Y entonces todos los recuerdos que tengo de mi infancia, porque yo me vine que tenía 12 años y la infancia la pasé allí y pasé una infancia muy feliz y por lo tanto pues todo eso, tengo unos recuerdos muy bonitos, me gusta un poco todo. I quin va ser el motiu per què vinguéssiu aquí? Bueno, pues supongo que como muchas en aquella época, fue en el año 72, pues había mucha migración porque los pueblos, sobre todo los pueblos pequeñitos, no había trabajo. Y el hecho de que no hubiese trabajo, pues sobre todo mis padres, pues pensaron que en otra ciudad más grande, que tuviesen otros proyectos para estudiar, para trabajar, pues sería lo más adecuado. Y entonces mis padres pues nos trajeron aquí porque no era una decisión nuestra, porque yo era pequeña y fue más que nada fue por esto. I amb qui vas venir, part dels teus pares? Bueno, mis hermanos, somos 6 hermanos, bueno, éramos 6 hermanos y primero vinieron 2. Una hermana mía vino a casa de una familia en Gerona y mi hermano también vino y luego ya pues mi padre decidió que nos veníamos todos. Y yo vine con mis padres porque yo era la penúltima de los hermanos. I què és el que més t'agrada d'aquí? De aquí, muchas cosas. Porque yo ahora prácticamente lo que decimos, claro, yo tengo 65 años. Entonces, claro, he pasado la mayoría de mi vida ya aquí. Es muy diferente. Ahora tengo aquí mi familia, tengo mis hijos, mis amigos, mis nietos. Y entonces, como comunidad también me siento a gusto en Cataluña. Quina va ser la raó principal de venir para acá, para Cataluña? Pues mira, en principio bueno, fue la decisión de mis padres, que te digo, pero también había un hecho muy grave dentro de mi familia, que era que mi padre y mi hermano mayor se dedicaba a pintar. A pintar me refiero a las casas. Tú sabes que en Andalucía, o no sé si lo sabes, pero allí en las casas, el exterior, se pinta todo de blanco y había un material que se llama cal, que es una piedra, que entonces esa piedra se pone en agua y eso hierve. Entonces lo que queda es la pintura que se usaba allí. Entonces mi padre pues, se dedicaba a esto con mi hermano mayor y mi hermano el pequeño, que es 3 años más grande que yo, pero en aquel entonces, pues claro, esos 3 años había bastante diferencia y le ayudaba a pintar a mi padre. Cuando no tenían cole, le ayudaba a pintar. Entonces resulta que lo contrataron a mi padre para que pintase la iglesia, porque nosotros vivíamos, mi pueblo es pequeñito, está como en una colina y arriba del todo está la iglesia. Y allí pues mi padre tenía que pintar y esta cal que te digo, tenían que echarla en agua para que se tiene que estar, no sé si eran 24 horas o no sé cuánto tiempo, porque yo no estaba puesta en el tema, pero sí que hubo un accidente porque el cura tenía ahí una hermana y la hermana, para ahorrarse tiempo, esta función que de la cal se encargó ella. Pero como ella no sabía, el caso es que mi padre le dijo a mi hermano pequeño que fuese a buscar un cubo y entonces al echarle la cal se quemó toda la cara. Y entonces perdió la vista, él fue corriendo, bueno, allí no hay hospital porque es un pueblo pequeñito, fueron a otro pueblo que está cerca y estaba ciego, perdió los ojos, pero luego mi padre cogió y con todos sus ahorros
vino aquí a Barcelona, porque era en aquel entonces el doctor Barraqué, que es un oftalmólogo muy famoso, en su tiempo era aún más, pues en aquel tiempo pues cogió a mi hermano y se lo trajo aquí y consiguió salvarle un ojo. Entonces ya en el pueblo, mi padre con este señor, con el cura, pues ya no podía estar con él porque no quería tener contacto con él ni tener ninguna relación con él, porque le había dejado a mi hermano ciego y encima dijo que no, que mi hermano no trabajaba allí. Y fue algo muy fuerte. Y entonces ese también fue el motivo más principal que mi padre decidiese venirse a Cataluña. Y yo ya te digo, como yo era pequeña, pues tampoco... Para mí personalmente también fue muy, muy fuerte el hecho de tener que abandonar mi pueblo, porque yo estaba en una edad como vosotros, que estaba en la adolescencia, tenía mis amigos y tenía un vínculo muy fuerte con mis amigos. Había una profesora que también era estupenda y estaba en una época, en un momento muy, muy feliz. Y claro, me vi obligada a dejarlo todo. Y para mí fue un trauma. Pero bueno, luego ya con el tiempo lo vas superando y tal, ¿no? Pero la verdad que no fue nada agradable. Y claro, entre unas cosas que mi padre estaba mal, mi hermano se recuperó, bueno, perdió un ojo, pero al menos pudo ver. Y el cura, que era toda una autoridad en el pueblo, porque antiguamente, en esa época, realmente los que mandaban en los pueblos eran los sacerdotes con la Guardia Civil y era todo un vínculo que había, ¿no? Hoy en día ya no existe ese, gracias a Dios, pero bueno, era así la cosa, ¿no? Entonces fue un motivo muy, muy potente como para que mi padre decidiese de venirse de allí, porque si no habría más jaleo, habría mucho más problemas. Y eso es un motivo muy grave, pero que a nivel personal yo eso lo viví, pero un poco así de fuera, porque claro, eso era una cosa más de mi padre con esta persona, ¿no? Pero a nivel personal de ambiente, con mis amigos, pues yo estaba súper a gusto y no me quería venir. Yo a mí, cuando vine aquí, cuando ya mi padre me dijo, porque mi padre vino a Granollers, porque también pasa esto, ¿no? Cuando ahora hablamos con los inmigrantes, ¿no? La gente que emigra, ¿no? Que hay barrios que están allí todos juntos, ¿no? En mi época también pasaba esto. Yo viví en un barrio que estaba mucha gente andaluza, porque éramos conocidos, porque eran familiares y tal, ¿no? Y entonces, pues, mi padre vino para acá y cuando llegó al pueblo, eso sí que me acuerdo, es una imagen que la tengo muy grabada. Llegó mi padre con un sobre grande, y se lo enseñó a mi madre. Y yo digo, ¿y esto qué es? Y dice mi padre, ya tenemos piso. Mira, fue algo horrible, porque el hecho de tener piso en Cataluña significaba que no veníamos, y como yo no me quería venir, pues fue algo fatal, ¿no? Y yo le decía a mi padre que yo no me quiero marchar y tal, ¿no? Pero bueno, en lo que te digo, con esta edad, pues tu opinión no cuenta, ¿no? Y más con esto que había de fondo, ¿no? Total, que al final, pues nada, nos vinimos aquí, luego ya te vas adaptando, te vas conociendo más amigos y te vas adaptando a tu ambiente de aquí, ¿no? Pero el hecho de venirme, ya digo que no fue... Porque siempre, cualquier situación que tú vivas, en cualquier época de tu vida, si es una decisión tuya, pues es mucho menos dolorosa porque la has decidido tú. Pero cuando deciden tú estar bien en un sitio y te obligan a marchar, pues la verdad que no es nada agradable. I què és el que et va costar més quan vas arribar, personalment? Bueno, pues era todo nuevo para mí, era todo un nuevo idioma, era el ambiente, por ejemplo, mira, te voy a explicar algo muy sencillo. Yo allí en mi pueblo no había tren y justo mi padre había cogido un piso que estaba delante de una vía de tren. Y entonces, claro, para mí el tren era algo nuevo, porque yo con esta edad del pueblo tampoco salía, no es como ahora, que los chavales vayan a todos lados y yo de allí no salía. Mi padre no tenía coche, tampoco no tenía mucho conocimiento de otros medios ni nada. Y cuando llegué aquí, pues eso,
fue el tren lo primero que me encontré, que no me dejaba dormir porque nosotros vivíamos, el balcón daba a la vía del tren, imagínate tú. I et va costar molt aprendre el català o va ser més ràpid? Bueno, ¿sabes qué pasa? El problema de catalán y castellano, la mayoría de gente, lo que nos pasa es que cuando vas a un sitio, a cualquier parte del mundo, si tú te relacionas con gente de la tierra, entonces es más fácil. Pero ¿qué pasa? Que, por ejemplo, lo que te explicaba lo primero, que cuando llegas aquí, a la hora de vivir, te metes en un barrio muy determinado, que están todos tu gente que son de Andalucía o de Extremadura y tal, pues allí no se habla el catalán. Y entonces, claro, te cuesta más de integrarte en la lengua porque realmente no lo necesitas, porque todas tus relaciones siguen siendo castellanas. Yo siempre he tenido, inquietudes de aprender y tal, ¿no? Y me apunté a hacer curso de catalán. Y en entornos de trabajo, todas eran, ya te digo, todas eran de Andalucía y de otras regiones que no eran catalanas. Y había un señor que era catalán y yo le decía, venga, Josep, avui te parlaré català. Vale, molt bé, així m'agrada, no sé què. I parlava català, dues paraules i ja està, no? I començava a parlar, ell me parlava a mi en castellà. I jo diu, Josep, en català? Ai, és veritat. Y con que no tenía necesidad de hablar en catalán, pues tampoco tengo, sí que me gusta hablar y hablo muy mal, pero bueno, cuando yo puedo, tu abuela también lo sabe, que cuando puedo lo hablo porque me gusta practicarlo, pero la relación del catalán pasa esto, que depende en qué ámbito te muevas, pues claro, si son gente que catalán te integras más. Por ejemplo, yo tengo una amiga que vivía en Ripoll y habla catalana que parece catalana nacida aquí, pero es porque toda la gente que allí hablaba en catalán. Entonces, esto de los idiomas es como todo. Si tú te relacionas y empiezas a hablarlo, pero si no, pues te es más cómodo hablar tu lengua. Y por eso la mayoría de andaluces no hablamos en catalán por esto. I has tornat alguna vegada al lloc on vas néixer? Sí, molt. Sí, porque yo te digo, como que tengo un recuerdo muy bonito de mis raíces, de mi pueblo, y yo también, la verdad es que siempre lo he dicho, a ver, tampoco las personas no se tienen que encerrar en una cosa sola. Yo me siento un poco de todos lados. Yo no me digo, no, es que los catalanes, no, que los franceses, no es que no, porque somos personas en sí. Entonces, si tú estás bien en un sitio, es lo importante. Yo en mi pueblo me sentía súper bien. Y entonces eso, si yo hubiese tenido un mal recuerdo de mi pueblo o hubiera unas malas experiencias, seguro que ya no regresaría. Pero, por ejemplo, como aquí en Cataluña, yo me siento bien con la gente que, aunque sean catalanas, que sean extremeñas, me es igual, siempre y cuando tú te buscas un buen ambiente. Y yo me encuentro muy bien en mi pueblo porque tengo muy buenos recuerdos y por eso me gusta volver. I em podries explicar com has arribat al punt com estàs ara? Ha pasado muchos años. Bueno, pues mira, pues como todo, el día a día vas creando amigos, vas creando inquietudes y bueno, yo después estuve con un grupo, creamos un grupo para, bueno, como si fuese ahora los escoltas, que llevan los niños de la montaña y todo. Hicimos un grupo bastante majo, lo que era allí en mi barrio, y estuvimos pidiendo mejoras sociales, conseguimos muchas cosas en el barrio, y a través de este grupo que yo comencé, pues bueno, mi vida también ha ido un poco por ahí la cosa, ¿no? A nivel laboral, pues siempre he tenido inquietudes de mejoras en todos los ámbitos y tal. Y bueno, fui creciendo, luego ya creé mi propia familia. Pero bueno, siempre he estado vinculada con gente que han tenido, pues eso, de cara a mejorar la sociedad en sí, ¿no? Y siempre me he involucrado bastante en estas cosas. I a tu t'hagués agradat estudiar? Sí, mucho. Yo siempre he tenido un problema más que porque sí que
he actuado siempre por lógica. He tenido un problema a lo mejor de memoria, no he tenido mucha memoria para retener cosas. Y eso también me frenaba a nivel de que yo ya era mayor, que ya podía tomar decisiones por mí misma, ¿no? De poder estudiar cualquier cosa. Y entonces me retenía mucho la historia, eso de no poder retener datas, que ahora sale en catalán. Pero sí que me hubiera gustado estudiar y tener una carrera. Y a mí, por ejemplo, me gusta mucho, por ejemplo, interiorismo y decoración, que en aquellos tiempos se estudiaba. A mí porque me gusta mucho el dibujo y me gusta mucho crear cosas, ¿no? Pero bueno, por motivos diferentes que no tuve ocasión, pues no he podido estudiar. Pero también ha sido un poco decisión mía, ¿no? De que me he dedicado a otras cosas y sin embargo a los estudios me podía haber dedicado un poco más, la verdad. Alguna vegada vas sentir com que et discriminaven o t'apartaven perquè no eres d'aquí? No... Pues la verdad que sí. La verdad que sí que hay personas que no, ya te digo, a mí no me gusta generalizar en ningún momento, pero ya cuando te explicaba que siempre he estado metida en cosas sociales y tal, vosotros quizás no lo habéis oído, pero antes, en los años 70 y pico, había muchos conciertos de festivales de rock, el Festival de Canet, que era gente que se reunían eran cantautores y canción de protesta y cosas así, ¿no? Y yo fui en una ocasión, fui allí, y entonces, pues claro, depende qué palabras en catalán, pues no sabía qué significaban, ¿no? Y estábamos allí un grupo y no sé qué dijeron, y yo no entendí lo que quería decir, y yo soy muy preguntona, y entonces le pregunté a un chico que había al lado, ¿no? Y le pregunté, oye, ¿esto qué significa? Se lo pregunté en castellano, lógicamente, pues yo no hablaba en catalán. Y me mira un poco raro y me dice, si no sabes catalán, ¿qué haces aquí? Y a mí eso me quedó muy marcado, porque además en un sitio como aquel, ¿no? Que se entendía, o que era la gente más abierta y que estábamos allí por unas causas muy determinadas, ¿no? Y entonces eso sí que me marcó. Sí que es verdad, porque yo he hecho varias cosas y, por ejemplo, yo siempre me intento integrarme en el ambiente que hubiese. Y sí que he notado que a veces, por ser castellana y no hablan catalán, sí que a lo mejor no se dirigen tanto a ti como a otra persona que habla en su mismo idioma. Y yo pienso que tampoco, pienso que esas personas tampoco son dignas de mucha confianza, ¿no? Porque si tú eres capaz de discriminar a una persona solo por la lengua, pues deja mucho que desear como persona, però sí que lo he notado a veces. I aquests últims anys has notat alguna discriminació o ara ja no tant? No, ahora ya no. Bueno, supongo que también el ambiente que tú tienes, pues ya son más de otra historia, ¿no? Pero a nivel general, ya te digo, en aquella época, ahora pues bueno, me muevo con gente catalana y tal, y tampoco me siento tan discriminada, pero y más en aquella época, porque eres joven y porque te marcan más las cosas, eso es importante. Pues moltes gràcies per haver vingut i espero que t'hagi agradat. Molt bé, gràcies de nada.